Una mujer con manchas se cuela en la cama de cowboy para calentarse, y lo que vio le dejó sin aliento. Antes de adentrarnos en la historia, no olviden darle me gustan al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El viento silbaba como cuchillas invisibles a través de los pinos torcidos. La nieve caía en espesos copos que parecían querer enterrar todo lo que tocaban. En medio de aquel infierno blanco, un hombre avanzaba lentamente a caballo, encorvado bajo su poncho empapado. Su nombre era Ethan Rowe, un vaquero curtido por el sol y por los caminos solitarios. Pero esa noche hasta él sentía que la naturaleza estaba dispuesta a quebrarlo. El caballo resoplaba, cansado, con la espuma helada pegada en el hocico. Ethan lo animó con un murmullo bajo. «Vamos, compañero». Un poco más. La silueta de una cabaña de troncos apareció finalmente en medio de la ventisca. No era más que una estructura rústica, apenas suficiente para mantener a raya el frío y la oscuridad, pero para un hombre agotado parecía un castillo. Ethan desmontó con torpeza, tambaleándose, y guió al caballo al pequeño cobertizo anexo. Le dio un poco de grano seco, lo frotó con paja y le palmeó el cuello. «Has aguantado como un valiente», susurró, antes de encaminarse a la puerta principal. Dentro, la oscuridad lo recibió como un abrazo pesado. El vaquero encendió una lámpara de aceite y enseguida la llama iluminó la estancia. Una cama de madera rústica cubierta con mantas de lana, una mesa sencilla y un hogar de piedra que esperaba ansioso el fuego. Ethan dejó caer el sombrero y el rifle en la mesa y se agachó hasta encender la chimenea. El chisporroteo de las primeras brasas fue música para sus oídos. Se dejó caer en la silla más cercana, quitándose las botas húmedas. El calor empezó a devolverle la vida a las manos entumecidas. Allí, en aquella soledad, solo se escuchaba el crujir de la leña y el silbido lejano de la tormenta. Ethan pensó en todo lo que había dejado atrás. Meses arreando ganado, noches durmiendo bajo tormentas, días enteros sin ver más que desierto y polvo. La soledad era su vieja compañera, pero esa noche, en medio de aquel frío implacable, hasta él la sentía como un peso. El sueño lo arrastraba lentamente. Preparó la cama, metiéndose bajo las mantas ásperas que olían a humo y cuero seco. Cerró los ojos y suspiró, agradeciendo por lo menos tener un techo sobre su cabeza. Pero la montaña tenía otros planes. Horas después, en algún punto de la madrugada, Ethan despertó con un sobresalto. No fue un ruido lo que lo sacó de su sueño, sino una sensación extraña: el calor. Alguien, o algo, estaba bajo las mantas con él. Su piel rozó contra otra piel tibia, suave, temblorosa. Se quedó rígido, sin atreverse a moverse de inmediato. El corazón le martillaba en el pecho como si quisiera escaparse. Abrió lentamente los ojos y giró la cabeza hacia el bulto a su lado. La tenue luz de la lámpara, aún encendida en la mesa, iluminaba apenas la silueta de un cuerpo. Cabello negro como ala de cuervo, húmedo y enmarañado. Una figura femenina, envuelta en pieles desgastadas, con el rostro apenas visible. Sus labios entreabiertos respiraban con dificultad, como si hubiese corrido hasta caer rendida. Ethan contuvo el aliento. Una mujer apache. Su primer impulso fue saltar, tomar el revólver que descansaba en la mesa. Pero sus manos se quedaron inmóviles. Había algo en la forma en que aquella extraña se aferraba al calor de la manta, como si su vida dependiera de ello, que lo desarmó por dentro. El miedo y la sorpresa se mezclaron con otra sensación más peligrosa: fascinación. ¿Qué demonios hacía allí? ¿Cómo había entrado sin que él lo notara? ¿Y por qué su mera presencia le hacía sentir como si el mundo entero hubiese cambiado en un segundo? Ethan tragó saliva, el corazón a punto de romperle las costillas. Esa noche que había comenzado como cualquier otra en las montañas, estaba a punto de volverse inolvidable. Ethan no se movió durante unos segundos eternos. Podía sentir la respiración cálida de la desconocida contra su pecho, rítmica pero débil, como la de alguien al borde del agotamiento. Su piel estaba helada en algunas partes, pero en otras ardía como si la fiebre la consumiera. Con cuidado, deslizó la mano bajo la manta hasta alcanzar el revólver en la mesa, sin apartar la mirada de aquella silueta. En cuanto sus dedos rozaron el arma, la mujer abrió los ojos. Dos esferas negras profundas lo miraron fijamente. Eran ojos salvajes, llenos de alerta, como los de un ciervo acorralado. La respiración de ambos se aceleró, atrapados en un momento que parecía infinito. «¿Quién eres?», murmuró Ethan apenas audible, el revólver apuntando hacia abajo, aunque listo para levantarse en cualquier instante. La mujer no respondió. Intentó incorporarse, pero el movimiento la hizo tambalearse y se dejó caer de nuevo en la cama, jadeando. Tenía los labios partidos, la piel enrojecida por el frío y las muñecas marcadas como si hubiesen estado atadas. Ethan apretó los dientes. Algo en aquella imagen desarmaba cualquier intención de dureza. Guardó el arma lentamente sin dejar de observarla. «No tienes por qué temerme».
Pero quiero saber qué diablos haces en mi cama. La mujer tragó saliva y con un hilo de voz ronca respondió en inglés entrecortado. Frío. Morir. Aquella simple confesión le bastó a Ethan. Se levantó y avivó el fuego de la chimenea que había menguado en la madrugada. Luego tomó una manta extra y la envolvió mejor alrededor de ella. Si buscabas calor, escogiste el lugar indicado, supongo, dijo con una sonrisa seca, aunque por dentro seguía sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. La mujer lo observaba sin moverse. Sus ojos oscuros parecían medir cada gesto de él, como si aún dudara de si estaba a salvo o si había caído en una nueva trampa. Ethan, acostumbrado a lidiar con caballos salvajes, reconoció esa mirada, la de alguien que había pasado demasiado tiempo huyendo. ¿Tienes nombre?, preguntó él al cabo de un rato. La respuesta tardó como si cada palabra pesara toneladas en su garganta. Ayoka. Ethan repitió el nombre en voz baja, probándolo como si fuera algo delicado. Ayoka. El sonido parecía encajar con ella. Fuerte pero roto por dentro. Ella intentó levantarse de nuevo, esta vez con más éxito, y se acomodó sentada contra la cabecera. Aún así seguía temblando. Ethan le alcanzó un cuenco de agua y un trozo de pan duro que quedaba en la alacena. La vio comer con ansias, como quien no ha probado bocado en días. Mientras tanto, él no podía dejar de observarla. La piel morena, el cabello largo y oscuro pegado a la frente por el sudor, las manos finas pero endurecidas por el trabajo y la huida. Y aquella mirada, esa mirada que parecía contar historias que no necesitaban palabras. Mira, Ayoka, empezó Ethan apoyando los brazos sobre las rodillas. No sé qué te trajo hasta aquí, pero debes entender que este lugar no es seguro si alguien te persigue. Y por lo que veo, eso es justo lo que pasa. Ella bajó los ojos apretando el cuenco entre las manos. No dijo nada, pero un leve temblor en su barbilla bastó como respuesta. Ethan suspiró. No era un hombre de causas nobles ni de grandes gestos heroicos. Solo quería vivir tranquilo, lejos de problemas. Y sin embargo, allí estaba, con una mujer apache refugiada en su cama y una tormenta de nieve ocultando el mundo exterior. Algo le decía que, desde ese momento, su vida ya no sería tan sencilla. De pronto, un crujido en la distancia lo sacó de sus pensamientos. Afuera, entre el rugido del viento, se oyó el claro galope de caballos. Ethan se tensó y miró a Ayoka. Ella lo había oído también. Su rostro palideció y sus labios murmuraron apenas una palabra cargada de miedo. Ellos... Ethan se levantó de un salto tomando el rifle. El galope se acercaba cada vez más. La tormenta no había sido suficiente para borrar su rastro. La intrusa ya no era solo una mujer congelada buscando calor. Ahora estaba claro, con ella había traído el peligro hasta su propia puerta. El galope de los caballos resonaba con fuerza, cada vez más cerca, hasta convertirse en un rugido que se mezclaba con el viento. Ethan apretó los dientes con el rifle en las manos mientras su mente trabajaba a toda velocidad. No conocía a esa mujer más que por un nombre, Ayoka. Pero algo en la manera en que sus ojos se llenaron de terror le confirmó que los hombres que venían no buscaban nada bueno. «Quédate aquí, no hagas ruido», ordenó en voz baja, sin apartar la mirada de la puerta. Pero cuando se giró, vio algo que le heló la sangre. Ayoka, pálida y temblorosa, se llevó la mano al pecho. Sus respiraciones eran cortas, desiguales, y luego se detuvieron. «Maldita sea», gruñó Ethan dejando el rifle a un lado y acercándose de un salto. La mujer estaba desmayándose, sus labios azules, el cuerpo rígido y frío. Por un instante, Ethan creyó que había muerto en su cama. Un escalofrío recorrió su espina. Aquella extraña intrusa que apenas conocía, de pronto parecía escapársele de las manos como un puñado de arena. Él no era médico, pero había visto a demasiados hombres desplomarse en la guerra y en las llanuras. Sin pensarlo dos veces, tomó su rostro entre las manos. «Respira, maldita sea, respira», murmuró, presionando suavemente su pecho, intentando darle aire con torpes intentos. De pronto, Ayoka tosió, sacudida como si volviera desde la orilla de la muerte. Sus ojos se abrieron de golpe, brillantes de lágrimas, y se aferró al brazo de Ethan con una fuerza desesperada. Por un momento todo lo demás desapareció. Los caballos, el viento, el peligro. Solo quedaron esos segundos suspendidos en los que Ethan sintió como algo en su interior se rompía y se unía al mismo tiempo. Esa mujer, apenas una desconocida, había hecho que su corazón se detuviera también. Pero el ruido afuera volvió, más fuerte que nunca. Voces en inglés y en un dialecto apache gritaban órdenes. Había al menos 4, quizás 5 hombres. Ethan se incorporó, el rifle en mano, con la adrenalina encendiendo cada nervio de su cuerpo. Ayoka intentó hablar, pero apenas podía. Sus labios temblaron hasta formar una súplica en voz baja. «No, no me entregues», Ethan la miró. En sus ojos vio algo que no necesitaba traducción.
Miedo absoluto, mezcla de dolor y de un pasado demasiado cruel. Podría echarla afuera y salvarse de los problemas. Pero esa opción ya no existía. No después de haber sentido cómo casi se le apagaba la vida en los brazos. «Escúchame bien, Ahioka», dijo con firmeza. «Nadie va a tocarte mientras yo esté aquí». Ella lo miró sorprendida, como si no esperara esa promesa. Ethan movió la mesa hacia la puerta, improvisando una barricada. Apagó el fuego de la chimenea para que el humo no delatara su presencia. Luego se asomó por la ventana. Entre los copos de nieve vio las figuras de los hombres a caballo. Algunos llevaban sombreros anchos, otros plumas y pieles. Una extraña alianza. Cazadores de recompensas blancos y guerreros renegados apaches. El líder, un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla, gritaba órdenes mientras los demás rodeaban la cabaña. Ethan apretó el rifle contra el hombro. «Si vienen por ti, será sobre mi cadáver», susurró Ahioka débil. Pero con la chispa de un brillo nuevo en los ojos, lo observaba como si no pudiera creer que un forastero estuviera dispuesto a luchar por ella. Por un instante su corazón volvió a latir con fuerza, aunque el miedo no desaparecía. Un golpe fuerte retumbó en la puerta. La voz del hombre con la cicatriz resonó como un trueno. «Sabemos que está ahí dentro. Entréganos a la mujer y no te pasará nada, ranchero». Ethan respiró hondo, el dedo firme en el gatillo. Miró a Ahioka, que lo observaba con los ojos muy abiertos. Y en ese silencio cargado de tensión, entendió una verdad. No era ella quien lo había puesto en peligro. Era él quien había decidido abrirle su corazón. Y ahora no había marcha atrás. El silencio antes de la tormenta se rompió con un segundo golpe en la puerta, más fuerte, casi arrancando las bisagras. Ethan apretó el rifle contra el hombro y lanzó una mirada a Ahioka. Ella, aún temblorosa, se abrazaba la manta con los ojos abiertos como platos. El fuego apagado dejaba la habitación en penumbras, iluminada apenas por la nieve que reflejaba la luna a través de la ventana. «Quédate baja. No hagas ruido», susurró él. Un tercer golpe resonó, seguido de risas y voces graves. «Vamos, ranchero», gritó el hombre de la cicatriz. «Esa mujer no es asunto tuyo. Entrégala y vivirás para disfrutar de tu ganga de rancho». Ethan escupió al suelo con desprecio. Nunca había sido hombre de obedecer amenazas, y menos cuando provenían de tipos que cazaban a una mujer medio muerta. Se acercó a la ventana lateral, abrió apenas un resquicio y levantó el rifle. Dos siluetas a caballo se divisaban entre los copos de nieve. Sin titubear apretó el gatillo. ¡Bang! El estampido retumbó como un trueno en la montaña. Uno de los hombres cayó de su caballo gritando mientras el animal se alzaba en dos patas y huía hacia la colina. El otro soltó un alarido de sorpresa buscando cobertura. «¡Maldito ranchero testarudo!», rugió el de la cicatriz. De inmediato una lluvia de balas golpeó contra las paredes de la cabaña. La madera crujía y astillaba, pero Ethan se mantenía agachado, moviéndose rápido entre la mesa y la chimenea apagada. Ahioka se tapó los oídos. Encogida, pero sus ojos seguían fijos en él. Cada vez que Ethan se asomaba, con la mirada firme y el rifle preparado, ella sentía una mezcla extraña de miedo y esperanza. Nadie había peleado por ella en tanto tiempo. Nadie había puesto su vida en riesgo por protegerla. Ethan recargó y volvió a disparar, obligando a los hombres a retroceder unos metros. El aire se llenó de humo, nieve y gritos. De pronto escuchó el sonido metálico de un cóctel improvisado. El corazón se le encogió al comprenderlo. Planeaban incendiar la cabaña. «¡Al suelo!», ordenó lanzándose encima de Ahioka para cubrirla. Una botella ardiendo atravesó la ventana y rodó por el suelo de madera, encendiendo llamas que crecían rápido. Ethan maldijo en voz baja. Se levantó y la apagó a pisotones, cubriéndola con una manta húmeda. El olor a humo llenó la habitación mezclado con el frío de la tormenta. El de la cicatriz volvió a gritar. «Última oportunidad, ranchero. Esa mujer no vale tu vida». Ethan respiró hondo. En su interior algo se había encendido más fuerte que el miedo. La certeza de que Ahioka sí valía cada bala, cada riesgo. «Entonces tendrán que venir a buscarla por encima de mi cadáver», rugió de vuelta, su voz firme como el acero. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió que estaba luchando por algo que importaba. El silencio se quebró con un aullido del viento y luego con un alarido de guerra apache de los hombres afuera. Se lanzaron en grupo contra la puerta. Ethan apenas tuvo tiempo de levantar la mesa y apuntar de nuevo. La madera cedió bajo el impacto de varias botas. Una mano alcanzó a meterse entre las tablas rotas, buscando abrir el paso. Ethan disparó a quemarropa. El grito de dolor del atacante resonó, y el resto retrocedió momentáneamente. Ahioka, aún en shock, observaba todo con lágrimas en los ojos. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Pero esta vez no era solo miedo. Era una emoción distinta, ardiente. La sensación de que aquel vaquero desconocido estaba dispuesto a convertirse en su escudo.
Ethan giró hacia ella por un segundo, apenas lo suficiente para decir, no dejaré que te lleven, pase lo que pase. Y aunque afuera los hombres se reagruparan para otro ataque, dentro de la cabaña nació un silencio diferente, el de dos almas que en medio del caos empezaban a latir al mismo ritmo. El tiroteo cesó por unos minutos. Afuera los hombres gritaban órdenes entre la ventisca, reorganizándose, esperando el momento justo para atacar de nuevo. El silencio dentro de la cabaña era apenas interrumpido por el crujir de la madera y el jadeo de Ethan, que recargaba su rifle con movimientos firmes. Ahyoka lo observaba, temblando no solo de frío, sino de un peso invisible que llevaba en el alma. Sabía que cada bala disparada por él era un sacrificio que no le debía. Y sin embargo aquel desconocido estaba arriesgando todo por protegerla. Ethan notó la intensidad de su mirada. Se acercó y se agachó frente a ella, apoyando el rifle contra la pared. Escucha, Ahyoka, no puedo seguir peleando a ciegas. Si voy a protegerte, necesito saber quiénes son esos hombres. ¿Por qué diablos están dispuestos a matarte? Ella bajó la cabeza, sus largos cabellos cayendo como un velo oscuro sobre su rostro. Sus manos se entrelazaron con fuerza sobre la manta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Por un instante pensó en guardar silencio, en seguir huyendo sin explicar nada. Pero los ojos de Ethan, firmes y sinceros, le arrancaron la coraza. Son cazadores de recompensas y traidores de mi propio pueblo, dijo finalmente con voz baja, temblorosa. Ethan frunció el ceño. ¿Traidores? Ahyoka asintió con lágrimas brillando en sus ojos. Fui prometida a un jefe poderoso, un hombre cruel que solo me veía como un trofeo de guerra, pero me negué a pertenecerle. Escapé la noche en que intentaron encadenarme, con ayuda de un anciano que todavía creía en la libertad de las mujeres de nuestra tribu. Desde entonces, me persiguen. Ese hombre no soporta que su orgullo haya sido desafiado. Ha ofrecido oro y rifles a quienes me atrapen. Ethan se quedó en silencio procesando cada palabra. No era simplemente una fugitiva. Era una mujer que había tenido el valor de desafiar al poder, aunque eso le costara la vida. Ella continuó, la voz quebrándose. Esos que viste afuera son mitad mercenarios blancos, mitad apaches vendidos por ambición. Ellos me buscan porque para mi pueblo soy una vergüenza si me escapo. Y para los cazadores, soy una recompensa jugosa. Sus palabras pesaron en el aire como plomo. Ethan miró hacia la puerta, donde las tablas astilladas dejaban pasar ráfagas de viento helado. Aquellos hombres no se irían sin ella. Y ahora entendía que la pelea no era solo por una mujer, sino contra un sistema de poder y violencia que había decidido que Ahyoka no merecía libertad. Y dime, dijo Ethan, su voz grave, casi un gruñido, ¿qué harían contigo si te atrapan? Ahyoka levantó la vista hacia él, y en sus ojos oscuros se reflejó la respuesta sin necesidad de palabras. Humillación, dolor, muerte lenta. Ethan sintió un nudo en la garganta. Durante años había buscado paz en aquel rancho olvidado, huyendo de su propio pasado en las guerras. Pero ahora, frente a esa mujer, supo que su paz jamás significaría nada si permitía que el mundo la devorara. Se levantó con determinación y tomó de nuevo el rifle. Entonces no pienso dejar que te lleven. No mientras tenga aliento en mis pulmones. Ahyoka parpadeó, sorprendida por la fuerza en sus palabras. ¿Por qué?, susurró. Ethan se giró hacia ella y por primera vez dejó ver un destello vulnerable en sus ojos. Porque mereces ser libre y porque... Hizo una pausa, la voz quebrándose apenas. No soporto la idea de volver a sentir tu corazón detenerse en mis brazos. El silencio entre ambos fue más fuerte que cualquier disparo. Ahyoka, conmovida, sintió que algo nuevo nacía dentro de ella. Confianza, algo que había olvidado por completo desde que empezó a huir. Afuera, los hombres se reagruparon y un cuerno de guerra apache sonó en la distancia. La tormenta de nieve se intensificaba, cubriendo todo bajo un manto blanco. Ethan apretó los dientes y ajustó su sombrero. Ya no era un simple vaquero protegiendo a una desconocida. Ahora era un hombre defendiendo un principio, que esa mujer tenía derecho a vivir, aunque todo el mundo estuviera en contra. Y mientras cargaba el rifle una vez más, Ahyoka supo que había encontrado algo más que refugio en aquella cabaña. Había encontrado un aliado, quizás incluso su salvación. El cuerno resonó de nuevo en la distancia, grave y prolongado, como un presagio de muerte. Ethan se tensó. Sabía lo que significaba. Los hombres afuera se preparaban para un asalto final. No podían esperar toda la noche. La tormenta pronto cubriría sus huellas y ellos querían llevársela antes del amanecer. Dentro de la cabaña, el aire era espeso, cargado de humo de la chimenea apagada y el olor de la pólvora. Ahyoka, sentada contra la pared, mantenía los ojos fijos en Ethan mientras él revisaba el rifle y las pocas balas que quedaban. 3 tiros, murmuró él casi para sí mismo.
No será suficiente. Ahyoka respiró hondo tomando fuerzas. Se incorporó lentamente, tambaleante pero decidida. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora tenían una chispa distinta. «Enséñame», dijo de pronto. Ethan la miró confundido. «¿Qué?» «Enséñame a disparar», repitió con la voz firme a pesar del temblor de sus manos. Él frunció el ceño. «No, estás demasiado débil. Además, nunca has...» «He cazado con arco. He peleado antes», lo interrumpió clavando en él una mirada desafiante. «No soy solo alguien que necesita protección. Si vamos a morir aquí, al menos quiero morir luchando». Por un instante, Ethan se quedó en silencio. Luego, con un gesto resignado, le entregó su revólver. «Está bien, pero escúchame, apunta abajo. Dispara solo cuando lo tengas seguro frente a ti. No intentes impresionar a nadie». Ahyoka asintió sosteniendo el arma con ambas manos. Le temblaban, pero sus ojos permanecían firmes. El rugido del viento se intensificó, y entonces llegó. El primer impacto contra la puerta. Esta vez no era un simple golpe de advertencia. Era un ataque con todo. Las maderas astilladas vibraron bajo la fuerza de varias botas. Ethan se colocó frente a la entrada, rifle en mano. «Cuando entren, apunta al que se acerque más. ¿Entendido?» Ahyoka tragó saliva y se colocó a su lado. «Entendido». El segundo impacto casi derribó la barricada. Gritos se alzaron afuera, mezclando palabras en inglés y apache. El de la cicatriz rugió con voz de mando. «Tómenlos vivos si pueden, pero tráiganme a la mujer». La sangre de Ethan hirvió al escuchar esas palabras. «Tráiganme a la mujer», como si fuera un objeto, como si Ahyoka no fuera más que un premio de guerra. El tercer impacto derrumbó la puerta. La mesa se volcó hacia adentro y 3 hombres armados irrumpieron entre la nieve que se colaba por el umbral. Ethan disparó primero. ¡Bang! Uno cayó de inmediato, derribado por un balazo en el pecho. El segundo se lanzó hacia adelante y Ahyoka, temblando pero decidida, apretó el gatillo del revólver. ¡Bang! El disparo resonó y el hombre gritó, cayendo de rodillas con la pierna destrozada. Ethan se giró hacia ella sorprendido, pero no hubo tiempo para más. El tercero embistió contra él con un cuchillo. Los dos forcejearon, chocando contra la pared de madera. Ethan soltó el rifle y apenas alcanzó a bloquear el golpe con el antebrazo. El filo rasgó su camisa, dejando una línea roja en la piel. Ahyoka, viendo el peligro, se levantó con esfuerzo. Con las manos temblorosas apuntó el revólver hacia el atacante. El hombre giró al escuchar el clic del martillo, y en ese instante, Ethan aprovechó para tomarlo del cuello y estrellarlo contra la ventana, haciéndolo caer hacia la nieve afuera. El silencio regresó por un segundo. Roto solo por el viento, Ethan respiraba agitado, con el brazo sangrando. Ahyoka lo miraba con el corazón desbocado, el revólver aún humeante en su mano. Él sonrió apenas con una chispa de orgullo. «Nada mal, muchacha». Pero el peligro no había terminado. Afuera, los cascos de más caballos retumbaron y nuevas sombras se acercaban. El de la cicatriz rugió de nuevo, más furioso que nunca. «Acaben con el vaquero, pero tráiganme a la mujer viva». Ethan apretó el rifle contra el hombro, listo para gastar sus últimas balas. Pero en su interior ya había tomado una decisión. No iba a rendirse, aunque esa fuera su última noche. Ahyoka, a su lado, lo miró con un brillo distinto en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo una fugitiva. Se sentía parte de una lucha compartida. Y en medio de la tormenta, 2 destinos que parecían condenados a la soledad estaban a punto de entrelazarse en el fragor de la batalla. El viento aullaba con furia, como si la montaña misma fuera testigo del enfrentamiento. Afuera, los hombres se reagruparon bajo la ventisca y el de la cicatriz levantó su voz como un látigo. «Entren por las ventanas. Rómpanlo todo si es necesario. Pero tráiganme a la mujer viva». Ethan apretó los dientes con el rifle apoyado en el hombro. A su lado, Ahyoka sujetaba el revólver con ambas manos, su respiración rápida, pero su mirada firme. La puerta rota apenas resistía. La nieve entraba en ráfagas heladas, cubriendo el suelo de la cabaña como si quisiera sepultarlos allí mismo. El primer hombre se lanzó por la ventana lateral, estrellándose contra la mesa caída. Ethan disparó antes de que se levantara. ¡Bang! El cuerpo se desplomó, inmóvil, pero otros 2 irrumpieron por el costado, abalanzándose con cuchillos brillando en la penumbra. Ethan giró y disparó, pero el clic seco del gatillo le confirmó lo que temía. Se había quedado sin balas. El más cercano le arremetió con una navaja. Ethan apenas alcanzó a bloquear con el antebrazo, sintiendo el corte abrirle la piel. Con un gruñido tomó al atacante por el cuello y lo empujó contra la pared. El segundo vino por detrás, listo para clavarle el filo en la espalda. «¡Ethan!», gritó Ahyoka. Ella disparó sin pensar. ¡Bang! El proyectil atravesó el hombro del segundo hombre, que cayó de rodillas maldiciendo. Ethan aprovechó para golpear al primero contra la pared hasta dejarlo inconsciente. Pero el costo fue alto.
La sangre corría libremente por su brazo herido y su respiración se volvía cada vez más pesada. ¡Afuera! ¡Que sangren en la nieve!, gritó el de la cicatriz. Y más hombres irrumpieron, obligando a Ethan y a Hyoka a retroceder hacia la parte trasera de la cabaña. El vaquero tomó una pala de hierro y la blandió como arma improvisada. Con un giro seco derribó a uno, pero otro lo alcanzó con un puñetazo que lo hizo tambalearse. Ethan respondió con un cabezazo brutal, y ambos cayeron enredados hacia la puerta trasera, rodando hasta salir al frío mortal de la tormenta. La nieve se tiñó de rojo bajo la lucha desesperada. Ethan, jadeante, recibió un golpe con la culata de un rifle en el costado que lo dejó sin aire. ¡Ahora!, bramó el de la cicatriz, avanzando entre la ventisca con paso seguro. 2 hombres sujetaron a Ethan, arrodillándolo en la nieve, su sangre goteando como tinta sobre el blanco. El de la cicatriz se acercó, con una sonrisa torcida en su rostro marcado. «Eres valiente, ranchero, pero valiente y tonto mueren igual. Dame a la mujer y acabaré rápido contigo». Ethan escupió sangre a la nieve, levantando apenas la cabeza para mirarlo a los ojos. «Tendrás que matarme primero». El de la cicatriz levantó el cuchillo, dispuesto a hacerlo. Dentro de la cabaña, Hyoka había quedado sola frente a las llamas de la chimenea, reavivada por la tormenta que entraba. Su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por el pánico de ver a Ethan sometido afuera. Una voz interna, sin embargo, rugía más fuerte que su miedo, la misma voz que la había hecho escapar de un destino de esclavitud. Con un grito desgarrador, salió corriendo a la nieve, el revólver aún en la mano. «Déjenlo», rugió disparando hacia el cielo para llamar la atención. Todos se giraron hacia ella, su figura envuelta en la manta, los cabellos oscuros azotados por el viento, los ojos ardiendo con furia. El de la cicatriz rió con crueldad. «Ahí está mi premio. Quédate quieta, mujer, y tal vez le perdone la vida a tu héroe». Hyoka levantó el arma, apuntando directo a su cabeza. «No soy tu premio». El silencio se volvió absoluto, apenas roto por el aullido del viento. Ethan, arrodillado en la nieve, la miró con el corazón encogido. Estaba débil, casi vencido. Pero al verla plantarse así, algo en su interior volvió a arder. El de la cicatriz alzó una ceja divertido, pero antes de moverse, Ethan reunió sus últimas fuerzas y se abalanzó contra el hombre que lo sujetaba. El caos volvió a estallar en la tormenta, y la nieve, cada vez más roja, se convirtió en el escenario de una batalla final que decidiría no solo quién sobrevivía esa noche, sino también a quién pertenecía realmente el futuro. El caos se desató como una tormenta dentro de la tormenta. Los gritos de los hombres, el rugido del viento y el estruendo de los disparos se mezclaron en un concierto de muerte y resistencia. Ethan, aún de rodillas, usó la última chispa de fuerza que le quedaba para lanzarse contra el bandido que lo sujetaba, mordiéndose el dolor del brazo ensangrentado. El suelo helado quemaba, pero no soltó. Golpeó, forcejeó, hasta que logró arrebatarle un cuchillo. La hoja brilló bajo la nieve antes de hundirse en el costado del atacante. El hombre cayó de espaldas con un quejido ahogado. Mientras tanto, Hyoka mantenía al de la cicatriz en la mira. Él avanzó lentamente hacia ella, confiado, con la sonrisa torcida en su rostro marcado. «No vas a disparar», dijo con seguridad. «Tus manos tiemblan demasiado». Hyoka apretó los labios. Sus dedos en efecto temblaban, pero no de miedo sino de rabia. Disparó. El proyectil rozó la mejilla del hombre, arrancándole un hilo de sangre. Su sonrisa se borró al instante, reemplazada por una mueca de furia. Rugió como una bestia y se abalanzó hacia ella. Ethan lo vio. «Hyoka, cuidado». Con un grito salvaje, se lanzó contra el de la cicatriz antes de que alcanzara a la mujer. Ambos rodaron por la nieve, luchando como animales. El cuchillo en manos del enemigo se levantaba y caía, cada vez más cerca del corazón de Ethan. El vaquero sujetó la muñeca del atacante con todas sus fuerzas, pero sus heridas lo debilitaban. El filo le rozó el pecho, rasgando la tela de su camisa. Hyoka corrió hacia ellos. «Ethan». Con un movimiento desesperado alzó el revólver. Apuntó. Pero las figuras enredadas hacían imposible un tiro limpio. El de la cicatriz, notando la indecisión, rió entre dientes. «¿Qué vas a hacer, mujer? ¿Matar a tu salvador?». Fue entonces cuando Ethan gritó con la voz desgarrada. «¡Hazlo, Hyoka! No pienses en mí». Ella apretó los dientes, los ojos empañados. Por un instante eterno dudó. Luego el recuerdo de cada humillación, cada golpe, cada noche de frío y hambre que había vivido bajo hombres como ese, le atravesó el alma. Respiró hondo. Apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno. El de la cicatriz se quedó rígido, los ojos abiertos con sorpresa. Un agujero rojo se abrió en su frente. Luego, lentamente, se desplomó sobre la nieve, inmóvil. Ethan jadeaba bajo el cuerpo sin vida, con la sangre mezclándose en la tormenta. Hyoka corrió hacia él, tirando del cadáver para liberarlo. «Ethan, ¿estás bien?». Él
Aún con el pecho subiendo y bajando pesadamente, sonrió con un hilo de voz. No podría estarlo más. Gracias a ti. Los pocos hombres que quedaban al ver caer a su líder huyeron despavoridos hacia el bosque, tragados por la ventisca. El silencio regresó poco a poco, roto solo por los gemidos del viento y el crujir de la madera de la cabaña destrozada. Ayoka apoyó la cabeza en el hombro de Ethan temblando. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a paz. La noche se deshizo lentamente. Cuando el sol comenzó a asomar entre las montañas, el cielo se pintó de un naranja suave. La tormenta se calmó, y la nieve teñida de rojo en algunos lugares brillaba como cristales bajo la luz del amanecer. Ethan, con el brazo vendado gracias a los cuidados improvisados de Ayoka, se sentó en el umbral de la cabaña destruida. Miraba el horizonte, con la respiración aún pesada, pero con una sonrisa cansada en los labios. Ayoka salió detrás de él, envuelta en una manta. Se sentó a su lado en silencio. Durante un largo rato, ninguno habló. Finalmente, Ethan rompió el silencio. Nunca pensé que comprar un rancho barato me llevaría a esto. Se rió suavemente aunque el dolor le hizo toser. Ayoka lo miró, seria, pero con un brillo en los ojos. Y yo nunca pensé que encontraría a alguien que luchara por mí. Alguien dispuesto a dar su vida. El vaquero la observó con ternura. Ayoka, no me rendí por ti. Luché porque contigo siento que aún vale la pena vivir. Ella bajó la mirada, el rubor tiñendo sus mejillas a pesar del frío. Luego apoyó la cabeza en su hombro. Entonces vivamos, Ethan, juntos. El sol terminó de alzarse bañándolos en luz dorada. El rancho estaba destrozado. Las cicatrices en sus cuerpos eran profundas, pero ambos sabían que lo peor había pasado. Y allí, en medio del silencio de la montaña, entre cenizas y sangre, nació una promesa. Un futuro que ninguno de los dos había esperado, pero que ahora, con el corazón latiendo al mismo compás, estaban dispuestos a construir.